El Día de la Revelación, la película dirigida por Steven Spielberg, aborda la inminente confirmación mundial de vida extraterrestre y secretos gubernamentales ocultos por décadas. Ricardo González Corpancho nació en Lima y es considerado uno de los investigadores y testigos de contacto con mayor credibilidad en el mundo. Ha publicado más de una veintena de libros, entre los que destacan Tierra 2, Lugares de Contacto, Protocolos de Contacto y El Vórtice. Ha impartido conferencias y entrevistas para contar su verdad, que no estamos solos. La nave del tiempo, su serie documental en Gaia, fue una de las más vistas en español. Henry Hellenser es periodista y divulgador de temas paranormales desde hace años. Conduce Zona Desconocida en Canal 4, un programa de divulgación de misterios y fenómenos inexplicables. Realiza cursos de desarrollo del poder mental y autorrealización. Lengua Larga, La Entrevista, Ricardo González Corpancho y Henry Hellenser. El pretexto de este programa es la película de Spielberg, pero el tema también va a ir mucho más allá de la película y nosotros no vamos a hacer ni comentarios, por lo menos yo, no sé los invitados, pero ni comentarios cinematográficos ni nada por el estilo. Además, antes de la película de Spielberg han sucedido cosas muy interesantes, ¿no? De archivos que se han abierto, información que ha transcurrido. Y para eso es que invitamos tanto a Ricardo González, que además Ricardo siempre con los dos apellidos, el materno también, ¿no? Ricardo, bienvenido. Un placer verte, Gustavo. Gracias por la invitación. Bien. Y a Henry Hellenser, que bueno, se nos vino de Piriápolis. Bienvenido, Henry. Un gusto para mí, es un placer estar acá como siempre contigo y en este lugar. I can see you. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. What did you steal? Secrets. People have a right to know the truth. This is a story about us. All of us. Good morning, Kansas City. Up against the most extraordinary event in human history. What's happening to me? I'm frightened. I'm frightened out of my wits. You don't need to be. You have someone else. Daniel Kellner. Who is this? Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you. The human race cannot accept what we know. We need to stop it any way we can. What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? This 79-year cover-up of the truth has to end. We're interrupting our coverage. When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time. The only way to know your purpose is to go back to where it all began. I know you. I know you do. What happened to us? I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true? Bien. Bueno, no iba a empezar por ahí, pero justo estábamos hablando antes de empezar el programa de
de Piriápolis, Henry, y Ricardo vive en Capilla del Monte. En Capilla del Monte, en Córdoba, ¿no? Dos lugares eligieron ustedes que no sé si es tanta casualidad y muy especiales, ¿no? Bueno, viste que los que somos raros tenemos esa condición de buscar lugares como energéticos y mágicos, y creo que hay una conexión inclusive media alquímica entre Capilla del Monte y Piriápolis también. No conozco muy bien la historia, pero he escuchado y leído algo al respecto, y bueno, es que es un lugar, son lugares en los que hoy por hoy yo considero personalmente que son necesarios estar suficientemente tiempo. Claro. Y Ricardo, si bien sos peruano, vivís justo en Capilla del Monte, en Argentina y en Córdoba, ¿no? Sí, son muchos años de visitar Capilla del Monte. Vivía en Buenos Aires, mi esposa es de Buenos Aires, pero terminamos mudando nuestra base de operaciones a Capilla del Monte, no tanto por el fenómeno de los ovnis o lo que implica los misterios del Uritorco, sino por un proyecto cultural que vengo impulsando desde el año 2014, más asociado a la bandera de la paz y al trabajo del nominado al Premio Nobel de la Paz, el ruso Nicolás Roerich. Entonces decidimos establecerlo y trabajarlo en Capilla del Monte porque es un lugar de convergencia donde hay mucha búsqueda y atrae a muchos caminantes, a muchas personas buscando pues sus propias respuestas. Qué bueno, ¿no? Ricardo y Henry, bueno, empecemos a través de la película como pretexto a desarrollar el tema, ¿no? Incluso, bueno, Henry ha estado un poco engripado, no la pudo ver todavía, pero está muy informado acerca de la película. Sí. He mandado gente y me mandaron una reseña, la propia Gente Movie, así que... Exacto. Y Ricardo la vio y yo la vi, y además mucho antes de verla ya había también en el mundo circulando información de esta nueva película de Spielberg aborda el tema desde otro lugar, con otra apertura. No les vamos a contar ni final ni transcurso de la película, pero yo creo que la gente ya sabe que ahí va a haber revelaciones muy importantes, y la información que transcurría antes de ver la película es que Spielberg también ya lo había mencionado, hay entrevistas más recientes a Spielberg, aceptando que no tiene duda de que haya existencia de vida y de seres más allá de la Tierra, ¿no? Sí, vos utilizaste la palabra pretexto un par de veces hoy, y creo que el pretexto también es haberla estrenado justamente ahora, ¿no? Ahora. Que inicia el Mundial, que hay una serie de teorías detrás del Mundial también, pero sobre todo en un momento en el que hay una tercera fase de desclasificación ordenada en forma ejecutiva al Departamento de Guerra por Donald Trump, ¿no? Departamento de Guerra, recordemos que es el Departamento de Defensa de toda la vida, pero que Trump le cambió a Departamento de Guerra, ¿no? Todo muy pacífico Trump, ¿no? Y que justo en este momento se esté estrenando esta película en donde se habla de desclasificación y sí que tiene todo un contexto también de ocultamiento detrás, o de supuesto ocultamiento detrás, no es casualidad y creo que es un buen pretexto, ¿no? Claro. Ricardo, vos de esa desclasificación ya conocías hace un tiempo, ¿no? Sí, a ver, yo viajo a Estados Unidos desde fines de los años 90, todos los años, congresos, entrevistas, y me he granjeado de buenos contactos, de amigos, incluso personas vinculadas con las agencias de las tres siglas, con las que me he reunido en algún momento, no solo en el contexto de un congreso, sino un café, y estas informaciones ya venían circulando, incluso la denominada desclasificación. Ya venían documentos filtrándose en la dark web, algunos investigadores ya poseían parte del material que se ha estado liberando, algunos de estos vídeos, de hecho, ya los había mostrado el videógrafo de Los Ángeles, Jeremy Corbell, etc. Pero claro está, y no es una teoría delirante de conspiración, que las películas de gran impacto que tocan temas sensibles, fabricadas en los Estados Unidos, pasan por un filtro y muchas veces son coordinadas por servicios de inteligencia. Insisto, no es una teoría de conspiración, eso sucede. Muchas películas de guerra en donde se han utilizado armamentos reales o hasta se han prestado portaaviones, y para todo ello han sido auspiciadas y los guiones han sido revisados por
el otrora Departamento de Defensa. Y eso creo que no es una excepción con la película de Spielberg. Esta película se terminó de rodar en mayo del 2025. Hasta Barack Obama fue a visitar el set, que es un detalle no menor. Y coincido con Henry, que tampoco es otro detalle menor, que el tercer release que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, con algunos vídeos, material que no es concluyente, como que van soltando migajas, coincide con el lanzamiento de esta película. Yo he estado dando prácticamente notas a diario desde que se hizo la Van Premier. A mí me invitó una conocida cadena de cines en Argentina para estar en el Van Premier y todo, como le ha pasado a tantos otros investigadores o testigos de contacto que estamos implicados con este fenómeno. Pero por tu culpa, particularmente, Gustavo, a las corridas vine del evento que me habían organizado en el Pirineo y fui a ver la película porque yo tenía pues reseñas, información, gente que la había visto, pero quise verla yo con mis propios ojos. Me pareció muy entretenida, pero no sé si el término también lo utilizan ustedes así en Uruguay, pero en Argentina decimos pochoclera. Muy entretenida. Y ya está. Para mí esto es todo, ¿no? Muy entretenida. A quien le interesa pues, las películas de Spielberg. Hay momentos en la película en que Spielberg se parece a Spielberg, pero tampoco creo yo que es una obra maestra, como dijeron algunos críticos de la película, que es el gran regreso de Steven Spielberg al cinema extraterrestre. Yo no lo creo, humildemente. Pienso que no es una obra maestra, pero tampoco diría que es un bodrio. De hecho, a mucha gente le ha gustado. Rotten Tomatoes le da más del 80% de un score positivo, pero sí hay que rescatar algunas cosas. Yo creo que es una película educativa y habría que explorar con qué fines, en medio de esta desclasificación o este intento de supuesta desclasificación, que yo le pondría paños fríos y, como he venido defendiendo desde un primer momento, no descorcharía el champán, para nada. O sea, que yo creo que todavía va a correr muchísima agua bajo el puente. Dudo que los Estados Unidos revele lo que realmente sabe a corto plazo. Lo que estamos viendo son migajas, son puestas en escena, y creo que la película de Spielberg forma parte de ese entramado. Claro. Ustedes llevan años en el tema. El tema ahora recobra importancia, relevancia, también por la película, sabiendo que es una película. Y no es una película, no es un documental, es una película, entretenida, además de todo, ¿no? Hay otra mirada hoy sobre el tema, ¿no? Menos capaz que acusatoria, menos compleja que antes. Henry lo vivió en Uruguay, Ricardo, no sé en Perú cómo habrá sido, no sé en la Argentina hay también miradas diferentes, pero si antes ustedes decían que o tenían un contacto, creían en seres de más allá de la Tierra, siempre había una mirada alrededor de ustedes compleja, ¿no? Buscando una palabra exacta, ¿no? Sí, controvertida. Controvertida, ¿en qué andás? Mirás. Sí, es verdad que hoy, gracias a un contexto, eso se va como alivianando de cierta manera, pero no falta quienes estén cegados con ciertos temas, ¿no? Y al negacionismo, digamos, de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay una desclasificación en curso, paulatina, que coincido con Ricardo, que es migajas, ¿sí? De todo lo que hay y que sabemos que hay, que puede haber, que se puede desclasificar, pero hay una desclasificación en curso. Ahora hay como una especie de cercanía al tema, pero siguen habiendo esos negadores que dicen, no, pero esto es para tapar tal cosa, tapar tal otra. Es muy fácil decir esto es para tapar los archivos Epstein o la guerra en Irán. En realidad no tiene mucho sentido eso, ¿no? Pero sin embargo hay una cercanía mayor, y por eso es que creo que no es coincidencia, ¿sí? Que en este momento se salga esta película, que recordemos, tiene también unas declaraciones previas de Spielberg diciendo que la película tiene más de real que de ficción, ¿no? Entonces eso genera, más allá de que sea una estrategia de marketing, también genera un contexto similar al que estamos viviendo en estas épocas, ¿no? Claro.
Ricardo, ¿cómo lo vivencias en el 2026, a diferencia de desde cuando empezaste a hablar del tema? Obviamente que hay mayor apertura para discutir sobre el fenómeno ovni, pero hay que recordar que el término ovni sigue siendo lo que fue, objeto volante no identificado, aunque el término hoy por hoy ha sido impulsado desde otra perspectiva por la NASA con UAP o FANI, ¿no? Que es la traducción al español de estas siglas en inglés, que significa fenómeno anómalo no identificado, para quitarle pues ese rubor, ese picor que implica la palabra objeto, para entrar un poco más en las teorías amplias que explican el fenómeno de los encuentros cercanos con algo que no necesariamente es físico, sino que puede ser psíquico, que puede ser interdimensional, que puede ser de múltiples fuentes. Pero definitivamente hoy por hoy hablar de estos temas no es como me ocurría a mí en mi época, cuando yo empecé con esto hace más de 30 años, y mucho menos con los decanos de la ufología hispanoamericana, los Fabio Serpa, uruguayo, mi gran amigo, que en paz descanse, Antonio Rivera, aquí en España, donde me encuentro, justamente estoy en Cataluña, donde él era una persona muy fuerte en la divulgación de estos temas, aquí en España y a nivel internacional, José Carlos Paz García en Perú. Estamos hablando de divulgadores de los años 50, los años 60, y si ya en mi época, los 80, los 90, era bien complicado hablar de estos temas, imagínate en décadas anteriores, pero hoy ya no se apunta con el dedo porque hay una gran cantidad de divulgación que tiene sus bemoles porque la sobreinformación también genera desinformación. Mucha gente se informa haciendo scroll up en TikTok, en Instagram, ya no acuden a los artículos profundos, ya no leen los libros completos de los autores dedicados a estas investigaciones. Hoy estamos en la cultura de la rapidez, de la inmediatez, de la no profundidad y de quedarse con los titulares. Entonces, hay gente que se va a informar más viendo la película de Spielberg, así como lo digo, que es entretenimiento, pero se va a informar más, o va a querer informarse más, o va a ser más influenciada por esa película que por el libro de un autor serio o por una entrevista profunda. Lamentablemente es así. Entonces, creo yo, y sin caer, insisto, en teorías exageradas de conspiración, que yo soy muy lejos de ello y Henry lo sabe, trato de ser lo más sensato posible, pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo, que no se escatiman todos los medios posibles para hablar de este tema y conducir la información hacia un lugar. ¿No se ha preguntado la gente por qué todo es Estados Unidos? Es que Francia, la Unión Soviética en su momento, hoy Federación Rusa, China, España, la Fuerza del Aire de Uruguay o de Perú, o sea, solo ha filmado, ha fotografiado, solo mantiene conocimiento privilegiado del tema OVNI Estados Unidos, y todo tiene que pasar por ese filtro. Habría que preguntarnos qué está sucediendo para que tengamos la vista puesta, colocada en el país más influyente de Occidente, la potencia más influyente de Occidente, más aún cuando la película, y no caer en spoilers, Gustavo, toca varios casos que son famosos en la ufología, no solo la respuesta fácil de Roswell, sino también la oleada belga de los años 90 con los ovnis triangulares, o incluso la famosa oleada del año 73, que se llegó a decir que el presidente Nixon había estado implicado visitando en Homestead los restos de una nave y que había visto tripulantes. Un supuesto mito ufológico que también es tocado a la pasada en la película. Yo te digo, y voy al grano, sin caer en spoilers, repito, que el momento más importante para mí de la película no fue el principio, no fue los detalles psíquicos que ya se adelantan en el tráiler, que rodean al personaje de una fantástica Emily Blunt, esta gran actriz británica, ni tampoco el final, que ya lo verá la gente, ¿no? Que no todo es inteligencia artificial, sino que se trabajó con sets y con algunas réplicas construidas a la usanza de otras películas. No hay que olvidarse que quienes estuvieron implicados trabajaron también con Spielberg en La Guerra de los Mundos, en Jurassic Park, en la saga de Indiana Jones. Pero la escena, el momento más importante fue el diálogo de dos personajes, que la gente ya lo podrá identificar cuando vea la película, como que estaban enfrentados en medio de la trama, y ese breve diálogo que tienen casi ya en el desenlace de la película, es para mí el corazón del mensaje que han intentado dejar en esta película y la gran discusión que siempre ha existido en la ufología.
Voy a tener que ir a verla de vuelta, Ricardo, para prestarle más atención. Podría a ser esa más parte. explícito, pero no quiero arruinarle la película a tu amplia audiencia que aún no la ha visto. Pero se van a dar cuenta, porque es el único gran diálogo entre dos de los personajes enfrentados en medio de esta conspiración que va desarrollando Spielberg, el único gran diálogo que tienen, y hablan de por qué la secrecía de estos temas y las consecuencias. Bueno, creo que ahí está la clave del mensaje que se intenta dejar en este film. Claro, sí, me lo imagino, ¿no? Voy a empezar preguntándote, Ricardo, luego le voy a pasar la pregunta a Henry. En tu caso, estás en esto porque te pasó también algo, ¿no? Eso que has relatado varias veces de en un momento sentir que te hablaban en tu propia cabeza, que recibías como un diálogo, un mensaje, te ocurrió muy de joven, ¿no? Sí, de hecho tú me has entrevistado varias veces en el pasado y lo he compartido también con otros colegas tuyos periodistas en Uruguay, bueno, en varias partes del mundo. Siempre he contado mi testimonio en Perú, lo he contado muchas veces, que empezó primero con avistamientos cuando era muy pequeño, como le ha pasado a mucha gente, incluso investigadores, periodistas que empiezan a recordar que desde niños les han pasado cosas tanto vinculadas con el fenómeno ovni como con lo paranormal, y esto me fue llevando de menos a más a interesarme en este asunto, hasta que empezó ya el contacto en mi adolescencia, con nuevos avistamientos, con esos mensajes telepáticos que estás recordando, que fueron confirmados por avistamientos, y más tarde de todo ese proceso, en mi búsqueda me vi llamado a investigarlo desde dentro, vivirlo desde dentro, integrándome al grupo de ufología, de contacto en Perú, hasta luego transformarme en un outsider, ¿no? Para tratar de ver todo este tema desde afuera y basarme un poco más en la investigación, porque haber visto no solo estos objetos, sino haber recibido mensajes de estos seres, haber visto a los tripulantes o lo que fuese vinculados con este fenómeno, que es algo que yo vengo firmando y lo defenderé hasta el día de mi muerte, porque no estoy mintiendo, fue lo que me pasó a mí, incluso a otras personas. Es algo muy fuerte, muy intenso, que incluso me costó el trabajo, porque a mí me despidieron de la compañía donde yo trabajaba en Perú para aparecer en la televisión contando estas cosas. Entonces yo sigo mi cruzada de divulgar todo lo que me pasó, como a tantos testigos, no para que la gente crea, como pretende el film de Spielberg de alguna manera, en creer, ¿no?, de que no estamos solos, sino creo yo que la clave está en las preguntas, en reflexionar si es que no estamos solos, como yo lo creo, que no tengo ninguna duda al respecto, qué implicancias tiene para nosotros, nuestra supervivencia, nuestra conciencia. Creo que eso es muy interesante. Y de hecho, volviendo a la película, más allá de mi caso de contacto, tal vez por declaraciones que hizo Spielberg en su momento, que como bien dijo Henry, se basó en información real, en las declaraciones de investigadores, de pilotos, todo ese boom pues, del supuesto disclosure que viene de años atrás en Estados Unidos, si es que la humanidad se puede unir ante una revelación. Antes era ante una amenaza, como lo que dijo Ronald Reagan en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, ¿no?, que pronto una invasión extraterrestre iba a unir a la especie humana. Bueno, Spielberg dice, y si es una revelación de que no estamos solos, si eso nos une, porque de hecho la película, y este va a ser el único spoiler que voy a soltar, empieza hablando de los problemas que tiene la especie humana, las guerras, los conflictos, todo un desastre, y ahí ocurre todo este proceso que conmueve a los medios de comunicación, como se verá luego en el film. Claro, totalmente. Henry, ¿vos has tenido también algún contacto o hace años que estás? También hace 30 años que me dedico a investigar este tipo de fenómenos y realmente nunca consideré hablar abiertamente de las cosas que me pasaron, que obviamente me pasaron, ¿no? En 30 años metido en la búsqueda, he participado de una serie de situaciones, lugares, circunstancias, persiguiendo el fenómeno. Y tuve algunos cuantos fenómenos. Nunca los hablé abiertamente porque creo que tengo otro rol. Mi rol viene justamente por el lado de la comunicación, reunir información, investigar, transmitirla de cierta manera. Considero fervientemente que ese es mi rol. Pero últimamente me he empezado a cuestionar si no tengo que hablar un poco más acerca de algunas experiencias.
sí, he tenido algunas experiencias, pero no fueron lo que me motivaron a seguir este camino, ¿no? A mí lo que me motivó siempre a seguir este camino de búsqueda y de investigación es una impronta personal de querer saber qué hay detrás de las cosas. O sea, básicamente, capaz que es de chusma nomás, porque yo siempre digo, no soporto no saber las cosas, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que no están explicadas o explicadas a medias, ahí es donde me motivo para ir detrás a ver qué es lo que... para entender simplemente. Entonces, como considero que a esta altura tengo cierta cualidad o capacidad para entender algunos fenómenos por dónde vienen, me dedico de ese lado. Pero sí he tenido cosas que hasta hoy no puedo explicar. Obviamente, nada que ver con lo que le ha pasado a Ricardo, ¿no? Yo ese tipo de experiencias no las he tenido. Claro. Ricardo, ¿y vos si viste la película? Yo no te pido algo tan literal, que no lo dibujes, que nos digas, pero Spielberg cuando se propone esto, la gente ya lo sabe mostrar, ¿sí? Que hay un ser o que se encuentran seres que no son de aquí, de la Tierra, de este planeta, se los presentas de determinada manera que contactados, investigadores casi siempre han hablado más o menos de la apariencia física, de la cara, los ojos, el color de su cuerpo, alturas distintas. ¿Hay algo de eso en lo que vos has llegado a experimentar? Obviamente, las películas de ciencia ficción basadas en cierta medida o en gran medida, de acuerdo al film, en los reportes de contactismo, se han concentrado habitualmente en la representación de los llamados The Greys, los grises, ¿no? Unas criaturas pequeñas, de piel pálida, de cabeza de pera invertida, los ojos grandes, oscuros, y que han sido responsables de las polémicas abducciones, de los raptos, muchas veces con fines desconcertantes, que fueron recordados de estos eventos de manera traumática por los testigos, y también casos de abducciones que han sido supuestamente positivos y le ha traído una expansión de conciencia a los que han enfrentado esas polémicas vivencias. Yo he conocido muchos casos en persona cuando me han invitado a congresos, especialmente en Estados Unidos, como ya dije, pero también hay una gran campaña de divulgación para tergiversar un poco estos asuntos. Por citar un caso, en un congreso en Nevada estuve con Travis Walton, tal vez uno de los protagonistas más famosos de un caso de abducción, como Fire in the Sky, Fuego en el Cielo. Y él dijo allí, como lo ha manifestado en su propio libro, mucho más tarde de la película, que la película tergiversó su caso, que no fue negativo, que no fue una película casi de terror, como uno recuerda su experiencia, sino que más bien estos seres fueron amables con él cuando quedó afectado por el campo de energía de la nave que apareció ante él y otro grupo de leñadores allí en un bosque de Arizona. Entonces fue llevado dentro de la nave y luego lo sanaron y lo devolvieron. Y así hay un montón de casos. Obviamente estas cosas también se ven de alguna u otra forma en el film de Spielberg, pero insisto, porque la comunidad de investigadores o divulgadores del fenómeno OVNI, y Henry lo habrá notado, está muy dividida en relación con esta película. Pero debemos entender que la película no fue hecha para ese público. Claro. O sea, les da recontra igual quienes están realmente detrás de esta película, lo que piense Ricardo, lo que piense Henry, lo que piense tú, lo que piensen otros estudiosos, investigadores. La película está hecha para el público en común, que tiene preguntas, para direccionar y condicionar. Así que nosotros no la podemos pasar discutiendo, analizando si te gustó, si no te gustó, si es una conspiración, si no es una conspiración, si es esto, si nosotros no somos el público de esa película. El público es el general, el que está preguntándose qué pasa con este disclosure, con estos avistamientos, si estamos solos o no estamos solos, y quién mejor que Spielberg para poner el sello y tratar de enrumbar de alguna forma un mensaje que luego se puede discutir desde nuestra perspectiva si lo deja bien o no, porque la película, viste cómo termina. Sí. ¿Querías aportar algo? Sí, hablando de razas, ¿no? Claro. Razas extraterrestres y según tu experiencia, Ricardo, ¿qué opinión te merece? Porque hago una aclaración. Hubo hace unos días una supuesta foto publicada por Trump con dos seres realmente extraños que algunos teorizaron. Bueno, creo que no era una fake news eso.
Salió unos Yo cuantos busqué medios. y no la encontré. Yo sí. tampoco. Sí, por eso digo. ¿Qué opinión te merece eso? Creo que Henry lo sabe muy bien, lo veo en su sonrisa, lo conozco. Hay una serie de elementos que están circulando, sobre todo en redes sociales, que son fake news. Claro. A veces en medio de estas fake news se filtran cosas que podrían tener una base real y luego se quitan, tal vez para medir el impacto. Esto ocurre, esto sucede. Sin embargo, yo me mantengo bastante prudente con estas imágenes de extraterrestres que se han estado mostrando hasta con sus códigos numéricos de cómo fueron identificados, más esta imagen que está Trump caminando con uno de ellos. Todo eso es inteligencia artificial, esto no es cierto, eso no es verdad. Además, que hay diferentes apariencias en los seres que se han reportado en el contactismo. De hecho, lo que me tocó vivir a mí y un grupo de personas no tiene nada que ver con lo que muestra, al menos la apariencia y cierta dinámica del contacto que sugiere el día de la revelación de esta película, sino que hemos visto series de aspecto muy humano, o por lo menos se presentaron así, con otro tipo de protocolos de contacto, de comunicación, como si fuesen antropólogos extraterrestres muy amables. Y lo estoy escribiendo mis palabras, no sé si es correcto o no, pero siempre lo he descrito así, como muy amables, muy éticos, muy responsables, con mucho tacto, mucha sensibilidad en la comunicación con nosotros, nada violento, todo muy cuidado, con el fin de promover un impacto en nuestra conciencia que afecte a la larga en una suerte de cadena, de efecto dominó a otras personas. Siempre fue así, de alguna manera, el mensaje de ese tipo de contactos y experiencias. Pero no es lo que más vende en el cine, ni en el morbo, incluso de los investigadores actuales. Ustedes analizan, muchos de los investigadores actuales de ufología, que incluso algunos que son youtubers y que no necesariamente son investigadores de campo, sino que son replicadores de información que consiguen en internet y resúmenes de inteligencia artificial y artículos escritos por ChatGPT, y eso es lo que muestran en su programa porque es evidente, pero bueno, los que se están inclinando por ciertas teorías sombrías, oscuras, vinculadas con el contactismo, buscan ese tipo de información porque tienen un sesgo de confirmación con lo que ya creían previamente. Te das cuenta de que son fanáticos de películas de terror, el tipo de música que escuchan, o sea, ya venían con ese pack previo a su supuesta investigación. Entonces, sencillamente van dibujando un castillo en base a sus miedos, sus sombras, sus ideas, etc. Que es lo mismo que pueden acusar a los contactados más vinculados a la New Age o que vienen de entornos religiosos, que también los seres hermosos, angélicos, con túnicas blancas, con mensajes de amor, también es otro sesgo de confirmación impulsado y aplanado por la religión en la que creciste, que de alguna manera pues danzaba con esas creencias. Entonces la única forma, creo yo, porque me he equivocado, yo también he pecado de ingenuidad al vivir todas estas cosas con tanta intensidad en mi juventud, es tratar de buscar, intentar el camino del medio y ver todo desde afuera. Y ahí te das cuenta que nada es lo que parece. Bien. Ahí es donde yo veo otra vez todo este mar de fondo, ¿no? Porque evidentemente esa foto que se suma a otras supuestas fotos y demás, justo aparecen también en este momento, ¿no? Que más allá de que, bueno, que hayan personas que por clics lo hacen, en realidad también parece responder a un fenómeno mucho más masivo y hasta, mi parte conspiranoica dice, hasta organizada de cierta manera, ¿no? Que es un poco lo que uno está expectante, a ver, ¿hacia dónde va todo esto, no? Porque hay como un fin acá, me parece. Bien. Yo los traigo más allá de la película, Ricardo. Cuando se habla de seres, no se habla de uno, se puede hablar de muchos. Bien. En tu experiencia de contacto o personal, ¿has identificado si esos seres son de algún lugar en especial? Depende de lo que estas inteligencias han informado al respecto, que se han presentado argumentando sus lugares de origen. Para empezar, yo estoy convencido, al margen de la actuación de distintos grupos con distintas apariencias, diferentes agendas en nuestra realidad, de que ellos, sea quienes fuesen, lo voy a decir así para ser un poco más diplomático en mi discurso, están aquí. No es que vienen desde las Pléyades, desde Orión o desde otra constelación lejana,
o desde Marte, como se creía sobre todo en el contactismo de los 50, sino que ya están aquí. La otra discusión es, bueno, ¿cuándo llegaron aquí? ¿Llegaron en épocas tempranas de la civilización humana o antes de que aparezca la especie humana en la Tierra? Y si están aquí hace mucho tiempo, ¿por qué están aquí? ¿Y de dónde vienen? Y aquí entramos en la cosmovisión andina, en las creencias del antiguo Egipto. Yo acabo de estar en Egipto, en Jordania, hace poco, y hay una gran cantidad de leyendas, de información que habla de los dioses, y casi siempre se discute sobre Sirio, el Mayor, sobre Orión, Osiris, ¿no? El reino estelar, el Duat, que luego pasó a llamarse el inframundo o el mundo de los muertos, los salones de Amenti. Hay una serie de mitos y leyendas en la India también que describe a estos dioses, estos seres, llegando de las estrellas o de otras dimensiones o realidades y que están conviviendo con nosotros hace mucho tiempo. Y lo más inquietante es que estos dioses, estos seres, estos ángeles, lo que fuese, tienen agendas distintas. No todos han esgrimido el mismo comportamiento. Algunos parecen ser amables, como ya dije, preocupados por la evolución de la especie humana, en la que no quieren participar directamente para no interferir demasiado en otros asuntos, y otro grupo que tal vez no están en nuestro contexto mental de interpretación en el camino del equilibrio o en el camino de ser respetuosos con la especie humana y habrían participado de manera muy funesta en nuestros asuntos, ¿no? Como si fuese la zancadilla, como si fuese una influencia que podría haberse enquistado en esferas de poder del planeta. Y aquí se han tejido muchas teorías de conspiración. Si es que estos antiguos dioses, y me refiero a los dioses del caos, las entidades o seres o fuerzas que no están vibrando en la conciencia, como ocurre con otros grupos que aparentemente sí lo hacen, si es que se han metido de lleno en otros asuntos, como si estuviéramos los humanos viviendo en una suerte de juego de ajedrez, en una pugna de fuerzas y ver al final cuál es el resultado en este planeta escuela. Yo creo que estamos en una pugna de fuerzas, no tengo ninguna duda, más allá de lo que dicen las religiones, la mitología, en el contactismo extraterrestre se habla de ello, pero también soy consciente que somos nosotros los responsables de nuestras acciones. Si soy una persona violenta con mi esposa o con mi hijo, la culpa no la tienen los reptiloides atrapados en otro plano, la culpa la tengo yo, ¿se entiende? Si soy una persona que no es amable, que no es amorosa, que no habla con la verdad, si me manejo mal en la vida, no le voy a echar la culpa a los ángeles caídos o a la conspiración de Trump o de quien sea, ¿se entiende? Obviamente que hay cosas que pasan en el mundo, por supuesto que sí, que hay influencias, pero el gran mensaje es que nosotros debemos trabajar internamente y buscar el equilibrio. Eso es lo que hemos aprendido en la experiencia de contacto y más aún cuando se habla de dónde vienen, de hace cuánto tiempo están aquí, que también es una discusión en la película, bastante publicidad la estamos haciendo, ¿no? Espero que Spielberg luego financie tu medio de comunicación, Gustavo, porque bastante estamos hablando de la película, pero vienen de diferentes lugares, distintas apariencias, pero ellos ya están aquí y lo importante es ya no tanto de dónde vienen, sino por qué están aquí y hasta dónde nos implica a nosotros como especie. Bueno, esa va a ser la pregunta final, porque la iba a hacer en el momento. Si están aquí, ¿por qué? ¿Para qué? Algo habrá, ¿no? Sí, hay dos pensamientos que tomé de Ricardo históricamente que me hacen mucho sentido. Uno de ellos tiene que ver con la existencia como una especie de bandos con respecto a los seres extraterrestres. Unos, llamémosle en forma muy lineal, positivos, otros negativos, unos que se afilian a nuestro crecimiento, otros que se oponen, y un tercer bando que él considera los neutros. Eso me hace mucho sentido, que estarían por aquí entre nosotros, justamente son los que más estarían entre nosotros, sin ni intención, ni mucha capacidad, ni autorización de interferir con algunas cuestiones nuestras, ¿no? Pero hay otra línea de pensamiento que he tomado de lo que ha difundido Ricardo. No es de él, porque en realidad es una de las 5 teorías de la ovniología clásica, pero él la ha vivido, que es la posibilidad de que sean seres humanos que vienen del futuro hacia nosotros, ¿no? Los que hoy está un poco de moda, que se le dicen los ultraterrestres. En todos los casos hay una especie de advertencia al respecto, ¿no? Entonces,
siempre volvemos la mirada hacia adentro. ¿Y que estaban antes que nosotros, Henry y Ricardo, también? Lo he escuchado, ¿no? Sí, claro, exacto. Tal vez inclusive esos bandos afiliados al crecimiento que serían responsables también de muchas religiones, ¿no? Ricardo... Sí, tal cual, además, sí. Hay un detalle que quisiera añadir. En medio de todo este jaleo de fotografías, filmaciones, documentos borrosos, algunos refritos, la película de Spielberg, de la que hemos estado discutiendo, no hay que olvidar que instituciones muy prestigiosas como academias aeronáuticas, de ciencias, etcétera, están actualizando sus protocolos en el caso de confirmarse un contacto con extraterrestres. Y uno de los protocolos que han actualizado es que, de confirmarse de manera contundente, independiente, tienen que hacer dos cosas. Uno, comunicarlo a la humanidad, es decir, no caer en un embargo de la información. Y segundo, un acuerdo planetario para no responder la señal o el mensaje que se pueda captar y confirmar de una civilización extraterrestre. Estamos hablando de una señal de radio o algo más complejo como las tecnofirmas que hoy por hoy se está discutiendo. Pero es muy fuerte. Esto ha pasado hace pocos días. Que, reitero, se han actualizado protocolos en el caso de confirmar una civilización avanzada extraterrestre. Uno, no embargo la información, la humanidad lo tiene que saber, se informará a través de las Naciones Unidas. Y segundo, no responder el mensaje. Eso es bastante fuerte. ¿Por qué? Se trata de la mítica advertencia de Stephen Hawking que decía mejor estar aislados aquí antes que algo ocurra. Lo que no saben estos señores, o de pronto lo saben y están mirando para el costado, es que ya están aquí, ya se encuentran aquí, hace mucho tiempo. Y Ricardo, empiezo a preguntarte de algo también que hemos escuchado durante muchos años, pero ahora pareciera que con los avisos desclasificados, los informes, hay más información. ¿El Área 51 realmente existió, existe y fue relevante? Sí, por supuesto que existe. Yo no he llegado, y nadie ha llegado al Área 51, como todo estudioso que visitó o tuvo la suerte de estar en Nevada. Obviamente nos hemos acercado hasta el cartel, y eso es todo, que está lleno de cámaras por todos lados esa región, pero nadie ha ido al Área 51, al menos de investigadores actuales, reconocidos, porque es una base militar norteamericana con prototipos muy complejos de aviones de uso militar, valga la redundancia, y que saltó a la fama esta base, como todos recordarán. Hay muchos documentales dando vueltas al respecto, por el testimonio de Bob Lazar, cuando hablaba de un nuevo elemento en la tabla periódica que luego se redescubrió, digamos, y fue añadido, y la supuesta instalación de S-4 dentro de Groom Lake, en Nevada, el Área 51, donde tendrían naves recuperadas de civilizaciones extraterrestres y que habrían aplicado ingeniería inversa. Obviamente el testimonio de Bob Lazar sigue siendo complicado, discutido. Sus credenciales científicas, su propia historia ha sido prácticamente borrada y cuestionada, lo que ha dejado muchas dudas sobre su caso. Pero a mí no me sorprendería que tenga una base real por otros casos semejantes en los Estados Unidos, en donde hay bases muy importantes, como la base de Dulce o la base de Colorado, muy cerca de la montaña Cheyenne, donde también hay otras instalaciones ya conocidas de los Estados Unidos. Estoy hablando de proyectos paralelos, y esto lo he conocido por fuentes militares de altísimo rango. Algunas de ellas las he conocido durante mi paso por Gaia, cuando tenía mi serie allí en Gaia. Entonces, yo tomaría todas estas cosas con pinzas, pero no puedo negar que hay suficientes indicios de que no se nos ha contado la verdad. No se nos ha contado la verdad. Y Henry, vos me vas a entender muy bien. Probablemente Ricardo, si tiene una esposa argentina, también, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el caso Roswell, una imagen muy potente, humorística, que quedó, fue el Chiche Hellblum con un objeto en una camilla. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de eso? Bueno, sí, pero... clarísimo, año 95, cuando se presentó en la televisión de América Latina el vídeo del supuesto extraterrestre en blanco y negro que había revelado Ray Sarpilli. Exacto. Pero, ¿y hay información también sobre
el caso Roswell, que en su momento no tuvimos a mano, de realmente existió algún ser que sobrevivió ahí al caerse una o dos naves. Hay una serie de indicios que indican de que sí, que hubo recuperación de cuerpos. ¿Sí? Sí, ahí está la discusión si vivos, muertos, pero al parecer, y por testigos sobre todo de personas que trabajaban en el hospital de Roswell, más el director de la funeraria, que se le encargó en ese momento hacer 5 féretros. Como ataúdes. Ataúdes, sí, de 1,20 m, cuando en realidad no había ningún tipo de muerte de niños en ese momento. Hay muchos indicios. Es una de las cosas que estamos esperando que se desclasifique, pero es como decíamos hoy, la desclasificación es tan en cuentagotas hasta ahora, que recién en esta etapa, fíjate que están empezando a aparecer videos en color. ¿Sí? Que este viernes pasado. Correcto. Antes eran todos videos infrarrojos, blanco y negro, viejísimos. Entonces, falta mucho todavía como para que se empiece a revelar exactamente qué fue lo que pasó. Y eso es uno de los casos típicos que creo que deberían empezar por ahí, claro, justamente, ¿no? Y Ricardo, vos has tenido también varios viajes por el mundo de lugares de investigación emblemática, ¿no? Por lo menos contanos, por aquí cerca, más en América Latina, y no solo América Latina, Estados Unidos, también sé que tuviste en el Monte Saya, ¿se llama? Shasta. En el Monte Shasta. Shasta, que yo me enteré no hace mucho tiempo de su existencia, de lo que observaban seres que habitaban cerca, de que Ricardo también lo había visitado, pero ese monte, el Uritorco, no sé si entra aquí la Aurora. ¿Hay lugares en el mundo con alguna energía o algo especial como para propiciar o Ninguna generar? duda. ¿Sí? Ninguna duda, Gustavo. De hecho, es mi tema de mayor investigación, sobre todo estos últimos 15, 20 años, que es montar expediciones, viajes a lugares donde se ha reportado el fenómeno. Y cuando digo el fenómeno, no solo la observación de luces, objetos, sino encuentros cercanos. Y hemos ido allí también para experimentarlo. Y me ha tocado la oportunidad de estar en muchos de estos lugares emblemáticos en el mundo, como los que has mencionado. Sin ir muy lejos, Uruguay y Argentina tienen muchos enclaves de contacto muy especiales. Incluso hay pueblos, ciudades que siempre han tenido como una impronta, una fama, una reputación de estar asentadas sobre líneas de fuerza, al menos era la creencia, la idea de varios lugares. Por ejemplo, en Argentina siempre se habló de La Plata por su diseño masónico, Piriápolis, donde vive Henry, Capilla del Monte, ni hablar, el Cerro Uritorco, que no debe limitarse solo al Cerro Uritorco, que es como el emblema del misterio de la zona, pero no hay que olvidar los terrones, los mogotes, Ongamira, uno de mis lugares favoritos. Y bueno, yo nací y crecí en Perú, te puedo hablar del lago Titicaca, del Cusco, de Machu Picchu, de santuarios prehispánicos que en mi opinión fueron erguidos en lugares que ya eran especiales. Esto lo discutí ahora con amigos arqueólogos en Egipto, que siempre nos concentramos, qué fantástica la Gran Pirámide, pesa más de 6 millones de toneladas, 2.450.000 bloques de piedra, perfectamente alineada a los 4 puntos cardenales. Esto lo hicieron los extraterrestres. No. Esto lo hicieron nuestros ancestros, pero con un conocimiento, una tecnología que hemos perdido. Pero más que la pirámide, como una máquina del tiempo, una gran obra humana maravillosa que los egiptólogos ortodoxos calculan tiene unos 4.500 años de antigüedad. El lugar, la meseta de Giza, era especial. La pirámide se construyó después. Y así hay muchos lugares que tal vez no tienen señales como pirámides, obeliscos, o petroglifos o arte rupestre, pero son mágicos, como un volcán. Monte Shasta es un volcán dormido, lugares subterráneos como la Cueva de los Tallos, que tuve la oportunidad de estar allí, lugares que son emblemáticos por las experiencias que se han reportado, y se trata tan solo de una chacra, como decimos en Perú, de un campo, de una estancia, la Aurora, lo que sucedió a fines de los años 70, y así podríamos continuar. O sea, nuestro planeta está lleno de huacas, como decimos en Perú, en la cosmovisión andina, de lugares sagrados, de vórtices, que son como un espejo de lo que uno lleva adentro. Y me parece fantástico que me lo pregunte Gustavo, porque creo que allí también está la clave de la información que va a fluir en el futuro. Bien. Henry, Ricardo, ¿se procura contactos? ¿Se prepara uno para un contacto?
Mira, eso lo puede responder mejor Ricardo, obviamente, que ha tenido esos contactos, Sí. pero yo he participado. Has participado, Y he ¿no? seguido, y de verdad que en muchos lugares, eventos que tienen que ver con el contactismo, he visto cosas que no puedo explicar desde un lado que no fuera desde el contactismo, justamente. Entonces, sí, yo creo que se viven experiencias y se buscan y se encuentran. Ricardo. Sí, coincido, Henry lo sabe. A ver, por un lado existen protocolos de contacto desde hace mucho tiempo. Algunos piensan de que la psicografía y los avistamientos de corroboración es hechura original del grupo Rama en Perú, un caso de contacto bien documentado. Pero 2 años antes que empezara el grupo Rama, ya se recibían comunicaciones psicográficas y avistamientos para confirmar de que la comunicación había sido auténtica en Colombia con el ingeniero costarricense de telecomunicaciones Enrique Castillo Rincón. Pero si voy tirando del hilo, en Estados Unidos, en los años 50, que es cuando empieza la era moderna de los ovnis, en los años 40 en realidad, pero los 50 es cuando explota, los testimonios que se venían aglutinando de George Sadansky, de Bob Shorts, de George Hunt Williamson, de Daniel Walter Fry, entre otros, se reunían en Roca Gigante, en California, y de acuerdo a Wendell Stevens, un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hoy ya falleció, él me comentó en persona que habían contratado los servicios de la dama del yoga, de Indra Devi, ni más ni menos, para que les enseñe a meditar y tener contacto. Entonces, un problema que hay en el contactismo es quién lo hizo primero, y en realidad nadie hizo primero nada, sencillamente fue como una especie de cadena de aprendizaje que se fue perfeccionando, y yo lo comenté en congresos en Estados Unidos, cuando el amigo Steven Greer casi iba a patentar los encuentros cercanos del quinto tipo, que la conexión telepática, la intención, esto se hacía en América Latina hace mucho tiempo atrás, y hasta el término encuentro cercano del quinto tipo, la telepatía, lo acuñó Fabio Serpa, investigador uruguayo, en el Congreso de Acapulco de 1977. Así que todas esas cosas sí que funcionan, pero puedes seguir todos esos protocolos al pie de la letra, desarrollar prácticas de concentración, meditación, para sensibilizarte ante ese mundo invisible, maravilloso, pero también visible. Pero si del otro lado no estás en la agenda, como decimos en Perú, por más que patalees, nada va a suceder. Porque también depende la agenda o las intenciones que tienen estos seres. A mí me gustaría tener contacto con ellos. Si te has preguntado si a ellos les interesa tener contacto contigo, ¿para qué? ¿Estás dispuesto a compartir tu testimonio? ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias que esto puede traer? No porque seas un elegido. Hay que tomar esa palabra con mucho cuidado, que le ha calentado la cabeza a más de un testigo, y así se han formado cultos ovni o confusiones, que hay que tener muchísimo cuidado con todo ello, sino porque hay algo más grande que nuestro ego, que nuestro deseo de corroborar que esto es verdad, de tener estos contactos, y que forma parte de un gran engranaje que está puesto en marcha. Así que los protocolos sirven de contacto, pero no es lo único. Bien. Más importante es la agenda. Bien. Una última pregunta que sé que daría para un programa completo, quizás más adelante lo hagamos, ¿no? Ojalá. Henry, ¿qué momento de la historia de la humanidad te parece que estamos viviendo? Porque ahí también uno encuentra por todos lados, ni que hablar el mundo de redes, situaciones muy catastróficas, hasta prepararse para un gran cambio de era, transformación. Hasta se habla que en el Mundial va a haber en algún partido concretamente, ¿no? Sí. Una abducción, hay de todo en materia de siempre, miradas. ¿Qué te parece que está ocurriendo? Yo tengo una visión positiva de la realidad, siempre la tengo. No solo porque considero que es así, sino que también porque la propicio. Creo que estamos viviendo un punto culmine, sí es verdad, ¿sí? Que está acelerándose un proceso de cambio en la sociedad, en la estructura social sobre todo. Eso implica una estructura también religiosa, energética, espiritual, que está en curso, y que para que se termine de redondear vamos a transitar un pequeño tiempo de una verdadera lucha. Y cuando digo de lucha, es una lucha cultural, espiritual. Creo, no quiero caer en el facilismo de la luz y la oscuridad, pero hay una oposición de fuerzas
bastante grande en la que hay un grupo de élite mundial que domina el mundo, que no tiene los mismos intereses que nosotros particularmente, que el público en general, y que están tratando de controlarnos cada vez más de tal manera que en poco tiempo se va a resolver si van a lograrlo o no, ¿sí? Mi visión positiva es de que eso es necesario justamente para que nosotros nos reorganicemos como sociedad en una sociedad mucho más saludable en todo sentido, con respecto a la historia reciente. Y eso implica también el fenómeno extraterrestre. Considero que también lo van a utilizar, ya lo vienen utilizando en este contexto. Recordemos que en el 2022 se creó la ARO y todos los años, a partir del año 2022, se están reuniendo en el Congreso norteamericano especialistas hablando sobre todo esto y se está desclasificando y tiene todo este contexto. Se reúnen con dirigentes religiosos para que preparen a sus fieles. O sea, estamos yendo directo a ese momento en donde se va a revelar, considero, en forma negativa para lo que es la realidad. O sea, quiero decir que van a implantar una realidad supuestamente negativa que no lo es, con el fenómeno extraterrestre. Tal vez simulando un ataque extraterrestre o tal vez simulando un encuentro extraterrestre que termine de darles el control total, pero que considero que no van a lograr. Bien. Ricardo, ¿qué mirada tenés? Mira, para mí es muy fuerte porque, como te decía, acabo de volver del Pirineo. Claro. Me reuní con un grupo grande de personas al pie del Valle de Pineta, en los dominios de Monte Perdido, que es un lugar de contacto donde todos los años me reúno con un campamento grande, y fuimos testigos de avistamientos muy cercanos, muy bonitos, bellos, moviéndose sobre nosotros, haciendo señales, interactuando con el público. Y luego de vivir estas experiencias maravillosas con tantos testigos, ir a ver la película, incluso algunos de estos testigos me acompañaron, parte del grupo me acompañó, solo puedo decir que la realidad supera la ficción. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y ojalá te tengamos pronto por acá. Te pueden seguir por tu página web y ahí informarse de todos los eventos que realizás, ¿no? Sí. Ya volvés a Capilla del Monte estos días, ¿no? Sí. Sí, tengo una conferencia primero en Buenos Aires, justamente sobre estos temas en Fundación Columbia, y luego ya sigo a Capilla del Monte, donde también tenemos otras actividades, y de aquí para allá, como ya Henry sabe. Para todos lados. Lo pueden buscar en las redes como Legado Cósmico Ricardo González Corpancho también, que aparece. Exacto. Ahí por varios lugares. Bueno, y en mi caso, Henry Hellenser. Henry Hellenser y Zona Desconocida. Zona Desconocida, exactamente. Muchas gracias a los dos por sus tiempos. Gustazo para mí. Gracias. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Que pases muy bien.